Hola a todos, vamos a ver el segundo tema que tiene que ver con estados de equilibrio y procesos reversibles e irreversibles. Entonces vamos a considerar primero los distintos tipos de equilibrio que podemos tener. Con esta imagen. Bien, entonces pensemos en las variables intensivas, temperatura, presión y concentración. Aquí la concentración está denotada con esta M mayúscula, la habíamos puesto como una C entre corchetes. Aquí simplemente es otra notación, no confundan esto con la masa. Tenemos estas variables intensivas, temperatura, presión y concentración, que son las más útiles para describir estados de equilibrio, porque si estas variables no están cambiando, entonces tenemos estos tres tipos de equilibrio. En el primero, que es un sistema diatérmico cerrado, es decir, puede intercambiar calor, pero no materia. Si la temperatura de los alrededores es la misma que la temperatura del sistema, entonces decimos que el sistema está en equilibrio térmico. Por lo tanto, no hay intercambio de calor. La diferencial de calor es cero. Ese es el primer tipo de equilibrio térmico. Ahora, si pensamos también en un sistema cerrado que podamos cambiar su volumen, en este caso consideramos la presión. Si la presión de los alrededores es igual a la presión del sistema, entonces no hay un cambio en el volumen del sistema. Y si no hay cambio en el volumen del sistema, la diferencia del volumen es cero, y entonces no tiene capacidad de hacer trabajo. Como vamos a ver más adelante, el trabajo está relacionado con cambio del volumen. Entonces, en este caso, como el sistema no puede hacer trabajo sobre los alrededores, ni los alrededores pueden hacer trabajo sobre el sistema, decimos que está en equilibrio mecánico. Aquí tendríamos equilibrio mecánico, porque las presiones del sistema y de los alrededores es la misma. Y la otra posibilidad, aquí si consideramos un sistema abierto, que puede intercambiar materia, si la concentración de los alrededores es igual a la concentración del sistema, eso quiere decir que no hay intercambio de materia, la diferencial del número de moles es cero, y en este caso decimos que el sistema está en equilibrio químico. Recuerden que concentración es simplemente la densidad molar, que es número de moles entre volumen. Entonces, la concentración de los alrededores y el sistema es la misma, pues no hay un cambio en el número de moles. Estos son los tres tipos de equilibrio que vamos a considerar: equilibrio térmico, equilibrio mecánico, equilibrio químico. Y de hecho, cuando nos refiramos a equilibrio, vamos a considerar que es un equilibrio térmico. Es decir, implícitamente vamos a tomar que el sistema está en equilibrio mecánico y equilibrio químico. Y si decimos equilibrio, pues es que nos estamos refiriendo a equilibrio térmico, a menos que se especifique otra cosa. Bien. Lo siguiente entonces, pues es describir estados o el sistema fuera de equilibrio. Que eso es justo lo importante, porque si queremos estudiar procesos termodinámicos, pues eso implica sacar al sistema de su estado de equilibrio para que se pueda realizar el proceso. De lo contrario, pues siempre va a estar en equilibrio, lo cual pues no es muy interesante, aparte de que también sería muy aburrido.
El chiste entonces es estudiar cambios en el sistema que vamos a ver que son los procesos termodinámicos. Bueno, ¿cómo podríamos tener cambios en estos tres tipos que estamos considerando aquí, de equilibrio térmico, mecánico y químico? Pues una posibilidad es que la temperatura de los alrededores sea mayor a la temperatura del sistema, lo cual va a ocasionar que haya un intercambio de calor de los alrededores al sistema, y después de un cierto tiempo las cosas se vuelven a equilibrar, es decir, una vez que transcurre el tiempo suficiente, la temperatura del sistema es otra vez igual a la temperatura de los alrededores, y esta pues no es la misma que la temperatura que tenía acá. Entonces pensemos por ejemplo que tenemos esta situación de equilibrio inicial, después hacemos que la temperatura de los alrededores sea mayor a la del sistema, va a haber este intercambio de calor de los alrededores al sistema, y después de un cierto tiempo vamos a tener otro estado de equilibrio que va a ser distinto al que teníamos inicialmente, pero nuevamente vuelve a alcanzar el equilibrio. Y algo análogo pasaría acá, ¿no? Si inicialmente nuestro sistema está en equilibrio mecánico, podemos pensar de alguna forma en aumentar la presión de los alrededores, de manera que la presión de los alrededores sea mayor que la presión del sistema, y eso va a provocar un cambio en el volumen del sistema. En este caso la diferencial de volumen es negativa si tomamos la convención de que si reducimos el volumen pues es negativo, si aumentamos el volumen el cambio sería positivo. En este caso, el hecho de que la presión fuera del sistema sea mayor, pues va a provocar este cambio en el volumen. Y después de un cierto tiempo, pues volvemos a alcanzar otro estado de equilibrio con presiones distintas a las que teníamos inicialmente. Este sería un estado inicial de equilibrio. Alteramos el equilibrio, en este caso aumentando la presión de los alrededores, y después de un cierto tiempo pues llegamos a otro estado de equilibrio final. Y lo mismo acá. Si inicialmente tenemos un estado de equilibrio químico en este sistema abierto, pues una forma de sacarlo del equilibrio es pensar que en aumentar la concentración de los alrededores, que sea mayor a la concentración del sistema, y esto va a provocar entonces que haya un flujo de materia de los alrededores al sistema. En este caso la diferencial del número de moles es positiva porque va a aumentar el número de moles que tenemos en el sistema. Y después de un cierto tiempo pues vamos a llegar a otro estado de equilibrio, un estado final, donde otra vez la concentración del sistema va a ser igual a la concentración de los alrededores, pero que en general pues, es distinto a las concentraciones que teníamos acá inicialmente. Bueno, en la naturaleza estos procesos ocurren de manera espontánea y rápida, y puede ser incluso hasta violenta, como en una explosión, como en una combustión, por ejemplo, una reacción química. Y en general son rápidos, súbitos. Podemos pensar en un gas que tenemos atrapado en un contenedor, por ejemplo. Si abrimos la tapa y dejamos que se expanda libremente, pues va a ser un proceso que se da rápidamente. Todos esos procesos que se dan de manera súbita les llamamos procesos irreversibles, porque no podemos regresar al sistema al estado inicial de equilibrio que tenía. Y así es como suceden las cosas en general en la naturaleza, así suceden los procesos termodinámicos, son irreversibles en general. Y eso pues nos plantea un pequeño dilema para estudiar estos procesos, porque como quedamos, las variables de estado que nos definen nuestro sistema en un cierto instante del tiempo tienen que tener un valor definido, justo para que podamos definir un estado del sistema. Pero entonces, si esto está cambiando de manera rápida,
mientras está cambiando, pues estas variables de estado no tienen un valor fijo, no tienen un valor definido, están cambiando en el tiempo. Aquí la temperatura pues va a variar hasta que nuevamente tenemos un estado en equilibrio, pero mientras se realiza el proceso, pues la temperatura no tiene un valor definido, entonces no podemos aplicar lo que sabíamos acá, de que las variables de estado deben tener un valor definido. O dicho de otra forma, ¿cómo podríamos entonces definir los distintos estados del sistema si es que el cambio es muy rápido? Y lo mismo acá y acá. Bien. Entonces, para resolver esto, para que podamos estudiar los procesos termodinámicos, pues vamos a pensar en que estos cambios los podemos hacer de manera controlada, por ejemplo en el laboratorio, y estudiarlos de esa forma y no como sucede en la naturaleza, sino que podemos ir deteniendo de alguna forma el proceso para poder irlo estudiando paso a paso. Y para eso entonces pues, necesitamos eh, el concepto de procesos reversibles. Entonces vamos a pensar eh, en un diagrama de presión contra volumen. Bueno, acuérdense que las variables de estado no son todas independientes, están relacionadas por una función de estado, por una ecuación de estado, que ahorita todavía no la tenemos, pero que vamos a ver un poco más adelante, que para los gases, pues para gases a presiones bajas y temperaturas altas, es la ecuación del gas ideal, ¿no? Ahorita lo ponemos aquí de forma general. Tenemos nuestras variables de estado, número de moles, presión, volumen y temperatura. Podemos pensar en graficar una con respecto a la otra, si ponemos las demás constantes, porque para poderlo visualizar, pues a lo más podemos visualizar cosas en 3 dimensiones. Podríamos graficar, por ejemplo, una de estas variables en términos de las otras 3, una de estas variables en términos de las otras 2, para que tengamos algo en 3 dimensiones. Pero ahorita vamos a considerar lo más sencillo, que es simplemente tomar 2 variables. Y las variables más útiles para hacer esta descripción son la presión y el volumen. Entonces, esto es lo que se conoce como un diagrama de presión contra volumen, donde ponemos al volumen en el eje de las X. En este caso está el volumen en litros, en el eje de las X. Y en el eje de las Y ponemos a la presión, que en este caso está dado en atmósferas. Y tenemos aquí entonces un diagrama de presión contra volumen. Si pensamos en un punto en este diagrama, por ejemplo esto pues va a describir un estado del sistema a un tiempo dado. Podemos pensar que este es nuestro estado inicial de equilibrio. Entonces al tiempo cero tenemos nuestro sistema con este volumen de 2.17 litros y casi 8 atmósferas de presión, 7.9 atmósferas de presión. Y con un número de moles dado y una temperatura dada. Ahorita vamos a suponer que el número de moles y la temperatura no están cambiando. Esto los vamos a dejar fijos para simplificar. Vamos a considerar que nada más cambian presión y volumen. Entonces, esto sería nuestro estado inicial de equilibrio. De alguna forma alteramos ese estado de equilibrio mediante un proceso termodinámico, de manera que un tiempo después el sistema ya no va a estar en este estado, sino va a estar en un estado final. Vamos a pensar que sea este. Entonces, una vez que termina el proceso y otra vez el sistema está en equilibrio, pues ahora encontramos que tiene estos valores. Ahora tiene un volumen de casi 7 litros y una presión de 2.2 atmósferas.
Es decir, para llegar de aquí a acá, de alguna forma redujimos la presión, porque pasó de casi 8 a casi 7, perdón, pasó sí, de casi 8 a casi 2, y aumentamos el volumen, que pasó de 2.17 litros a 6.9 litros. Bueno, entonces lo podemos considerar como una expansión porque aumentamos su volumen. Ok, entonces en un proceso irreversible, como sea en la naturaleza, pues esto se daría de aquí a acá de forma rápida, de forma súbita, y no tendríamos manera de ir estudiando con detenimiento qué pasó acá en el proceso. Sería simplemente un proceso de aquí a acá, que sería de manera rápida. Tendríamos un cambio entonces en estas variables de presión y volumen. Si consideramos NT fijas, vamos a tener que el sistema pasó de una presión final, de una presión inicial a una final. Entonces tenemos el cambio en la presión, pues es presión final menos presión inicial, delta P, y lo mismo para el volumen. Pasó de un volumen final a un volumen final, entonces el cambio en el volumen es volumen final menos volumen inicial, eso nos da una delta V. Tenemos estos cambios de aquí para acá. Bien. Ahora, si pensamos que podemos llevar este proceso de manera controlada, entonces en principio hay muchas formas, muchos caminos que podríamos seguir para llegar de aquí a aquí. Por ejemplo, nos podríamos ir de aquí rectos hasta acá abajo, y luego a la derecha, o de aquí a acá recto a la derecha y luego para abajo, o así, o en fin, hay una infinidad de posibilidades para llegar de aquí a aquí. Vamos a tomar de todas esas posibilidades esta que es una de las más sencillas, de hecho. La más sencilla tal vez sea una que vaya de aquí a acá, pero esta es una de las más útiles que vamos a ver también. Aquí el camino que estamos siguiendo es una hipérbola. Vamos a ver que para gases ideales esto corresponde a un proceso que se da a temperatura constante, que es ahorita lo que estamos poniendo, que la temperatura no cambie. Estos procesos que son a temperatura constante les llamamos isotérmicos, de temperatura constante. Bien, entonces el hecho de que podamos seguir esta trayectoria pues significa entonces que podemos tener un punto a lo largo de toda la trayectoria. Y cada punto, acuérdense, es un estado de equilibrio del sistema a distinto tiempo. Entonces vamos a pensar que podemos controlar la forma de llegar de aquí a acá a lo largo de esta trayectoria, suponiendo que partimos de esta posición inicial, de este estado de equilibrio inicial, y nos movemos tantito para acá. Que el cambio sea muy pequeño, lo sacamos de equilibrio, pero de manera pequeña, de manera que rápido vuelva a alcanzar una posición de equilibrio y tenemos aquí un estado del sistema con valores definidos de las variables de estado. Y luego nuevamente lo sacamos tantito de su posición de equilibrio, dejamos que alcance el equilibrio, lo volvemos a sacar un poco de su posición de equilibrio y así nos vamos. Entonces lo que estamos haciendo es pensar que lo estamos sacando, que el cambio que le hacemos y el tiempo que le lleva a alcanzar el equilibrio es muy pequeño comparado con el tiempo que le llevaría a llegar de aquí hasta acá de manera espontánea. Entonces, por ejemplo, si una vez que estemos por acá, vamos a pensar en estos puntos.
Vamos a buscar el otro que se me perdió. Acá está. Entonces, como decía, suponemos que nos vamos moviendo a partir de la posición de equilibrio inicial, poquito, lo vamos cambiando poquito de su estado de equilibrio. Entonces, por ejemplo, cuando estamos por aquí, lo sacamos de esta posición de equilibrio tantito hacia acá. Aquí está muy exagerado para poderlo explicar, para que lo puedan ver, pero suponemos que nos vamos moviendo de manera infinitesimal sobre esta trayectoria. Es decir, que de un cambio de un estado de equilibrio al otro, tenemos una variación infinitesimal en las variables de estado. Esto lo anotamos así. No lo confundan con estas de acá. Este es el cambio finito, el cambio total del estado inicial al final. Aquí estas diferenciales, entonces lo que indican es que nos estamos moviendo tantito sobre esta trayectoria que indica el proceso, en este caso, isotérmico. Entonces, cambiamos tantito su volumen, denotado por esta delta V, y cambiamos tantito su presión, denotado por esta delta P, de manera que para pasar de este estado de equilibrio a este estado de equilibrio, pues fue un cambio infinitesimal. Y esto quiere decir entonces que estos cambios infinitesimales pues, los tenemos que ir haciendo de manera lenta, muy lentamente, para que tenga tiempo el sistema de alcanzar el equilibrio una vez que lo sacamos de equilibrio de aquí para acá, de un estado al otro. Entonces, son cambios infinitesimales que se realizan de forma lenta comparado con lo que sería el proceso irreversible. Y a esto le llamamos entonces un proceso cuasi estático. A estos cambios infinitesimales que se realizan de manera lenta, lo vamos haciendo hasta que llegamos al estado final. Esto va a ser un proceso cuasi estático. Y estos son reversibles porque justo como nos estamos moviendo lentamente de aquí para acá, completamos esta trayectoria, podemos hacer lo mismo en sentido contrario. Una vez que llegamos a este punto final, pues nos podemos ahora ir para acá, sacarlo de equilibrio un poco, hasta llegar acá. De manera que todos estos puntos de los cambios infinitesimales, pues son, a final de cuentas, lo que nos da esta trayectoria que describe al proceso termodinámico. Entonces, así es como vamos a estudiar los procesos, como si fueran procesos cuasi estáticos. Esto de cuasi pues, quiere decir que es casi estático, que es lo vamos haciendo muy lentamente, como si fuera en cámara lenta, y estos procesos cuasi estáticos van a ser reversibles. Estos son reversibles. Más adelante vamos a estudiar con mayor detalle qué pasa con los procesos reales que son irreversibles. Esto, pues claramente es una idealización, porque incluso en el laboratorio, pues no se puede controlar así de esta forma. Entonces, es una idealización, pero muy útil que nos permite estudiar todos estos procesos termodinámicos. Bien. Entonces, espero que esto les haya sido útil y la siguiente vez vamos a discutir calor, temperatura y lo que se conoce como la ley cero de la termodinámica. Hasta luego, que estén muy bien.